Este es un fragmento de mi libro La soledad del sol sobre el arte de la autocuración. Dice así: hace poco leí una entrevista a un médico tibetano que me pareció exquisita porque contenía en poquísimas palabras el sabor de la sabiduría y la semilla de toda la sanación. Voy a intentar resumir los conceptos básicos del mensaje de este gran médico y lama. Para empezar, decía que el origen de nuestras enfermedades era la ignorancia, entendiendo por ignorancia el no saber que no sabes y no ver las cosas con claridad. Explicaba que cuando uno ve con claridad no tiene que pensar. Y cuando no vemos claramente nos ponemos a pensar y eso nos impide sentir. Nos recuerda, como buen lama, que los pensamientos siempre van a venir, siempre aparecen, pero que si tenemos entrenada la mente, es decir, si no los seguimos a los pensamientos, estos no afectan ni a la mente ni al corazón. No engancharse a los pensamientos y dejarlos ir es una clave importantísima, no solo para aprender el arte de la meditación y la contemplación, sino el arte de la sanación del alma. Nos decía asimismo que el miedo es el asesino del corazón, porque con el miedo es imposible ser felices y hacer felices a los demás. Define el miedo como la resistencia a lo desconocido. Y según él, solo aceptando el miedo desaparece. Yo aquí añadiría lo que ya dije en los primeros capítulos, que el miedo forma parte de la vida. No te resistas a él porque le das fuerza. Y sobre todo hay que recordar que el mecanismo antídoto del miedo es solamente el confiar. Cuando desconfías, alimentas al miedo. El lama también explicaba que para salir de ese estado de ignorancia en el que vivimos, teníamos que practicar a diario el amor y la compasión. Cuando se ama a una persona de verdad, decía él, no la quieres solo para ti. Frase que me quedó grabada, puesto que el concepto occidental del amor es siempre muy posesivo. Por tanto, nos resulta muy difícil sentir esa compasión o comprensión profunda del otro. Este médico nos comenta también que la risa y la alegría todo lo vuelve claro, y que la alegría y el humor es el lenguaje más poderoso que existe, porque nos conecta directamente a unos con otros. Esas consideraciones tan simples y directas son verdaderas joyas para el proceso de autocuración y el mantenimiento de la salud. La entrevista era corta y estoy segura que el médico tibetano nos podría enseñar y recordar otros puntos muy valiosos para la salud. En ese momento yo únicamente lo complementaría diciendo que para sanar hay otro factor muy saludable a tener en cuenta. Abandonar la crítica, abandonar el resentimiento y los reproches. Cuando entre una pareja, por ejemplo, comienzan a reprocharse cosas, rápidamente se envenena la relación. Y cuando una relación se intoxica, comienza a tener fisuras. Y así, pronto o tarde, acabará rompiéndose, generando aquel amargo dolor del desamor y de la pérdida, lo cual siempre nos enferma. El permitir y perdonar, no solo al otro, sino a ti mismo, perdonarte tus errores, es el factor más poderoso para la disolución del rencor y la crítica. Porque ese perdón ilumina la vida de una forma distinta y nos da acceso a la compasión del corazón. Y también se activan interesantes mecanismos de salud y de plenitud, que es el proceso de autosanación física y psíquica. Sin embargo, el acto de perdonar intelectualmente es superficial, es insuficiente y falso. Si vemos que aún permanece dentro de uno el estado crítico o el reproche, la queja, el autojuicio, el resentimiento, entonces es que aquella limpieza y aquel perdón en ti
aún no se ha realizado de verdad. Por tanto, decir que perdonas al otro no sirve más que para seguir con el autoengaño y la falsedad. También sirve para quedar bien socialmente, pero realmente quedas mal. Antiguamente se decía que el diablo es el hipnotizador que nos conduce a desconfiar, a la crítica, y el que pone condiciones para preservar nuestra comodidad, esa que tanto nos tranquiliza. El diablo o la oscuridad es esa fuerza que nos hace separar, dividir y cerrarnos al lenguaje de la luz y de la unidad. Es la fuerza involutiva que nos perpetúa el estado de ignorancia. Naturalmente, esa práctica luminosa de la tolerancia, la ternura compasiva y la disolución de la crítica es también una clave de la salud y la felicidad, no solamente la psíquica, sino la física, insisto. Tenemos que descubrir cómo bloqueamos nuestra fuerza vital y nuestro estado de salud, aprendiendo a dar nombre a nuestros venenos, aunque tengan palabras incómodas como victimismo, celos, ira, vergüenza, culpa, enfado, tristeza, preocupación, agresividad, resentimiento, desconfianza o miedo, no importa. Reconocer y nombrar esos estados incómodos del ser nos ayuda a pillarnos en el autosabotaje, algo que siempre nos estamos haciendo. Únicamente de este modo, afrontándolo a la cara, podemos cambiar el programa y activar nuestra mutación y evolución. Sanar es desbloquear viejos valores y hábitos, pero también viejos dolores y recuerdos. Cuando el cuerpo habla mediante una enfermedad o un accidente, tan solo hay que escucharlo, porque es nuestra propia alma hablando mediante la materia. La sanación del ego y del alma ahora nos pide recordar que somos seres energéticos, seres sutiles y complejos, unos entes cuyos pensamientos, sentimientos y emociones crean nuestro mundo y nuestro estado actual. La evolución nos exige que entendamos de una vez la influencia que tiene nuestra mente sobre la materia y el entorno, y que además seamos consecuentes con ello. Desarrollarnos y evolucionar nos pide descubrir y emplear nuestro poder personal para que, en coherencia con este poder natural y personal que tenemos, tomemos decisiones que liberen nuestro espíritu solar. Al liberar nuestro espíritu, por pura sintonía y sinergia, se van liberando y transformando todo a nuestro alrededor. De hecho, en la práctica tan solo hay dos caminos a tomar. Hay que elegir entre el miedo o el amor. Cuando elegimos el amor, que es una fuerza espiritual por naturaleza, entonces tenemos el valor de enfrentar nuestros miedos y nuestra ignorancia, que es una fuerza egoica por naturaleza. El arte de la sanación se basa principalmente en ayudar al paciente a curarse a sí mismo. Por tanto, podríamos decir que tan solo existe la autosanación. Sanarse a sí mismo es todo lo que estoy explicando en este libro, porque la autocuración es el mismo proceso de autoconocimiento. Es reconocer todas las partes de ti, verlas, observarlas, identificarlas. Sanar es verse a sí mismo de verdad, es responsabilizarse de tus propios actos, al mismo tiempo que despiertas una gran compasión y un amor inmenso por tu ser, en mayúscula, tu ser en proceso de evolución, y por tu pack completo, ego, alma, cuerpo. Es un solo pack. Sanarte a ti mismo es sentir amor a tus propios límites, a tu camino elegido y andado. Sanar es honrar y admirar todo ese gran proceso de redescubrirse, como quien admira a un niño que descubre la vida, que aprende cada día algo de su potencial, que se supera y se trasciende a sí mismo.
Cierto es que esos mecanismos de autoobservación y autocuración, a veces uno mismo no sabe cómo activarlos, cómo afrontar aquel proceso estando solo, ni sabe por dónde empezar, no sabe cómo no autoengañarse, ni cómo dejar de intoxicarse por los condicionantes constantes que recibe. Esa es la única razón por la que existen los terapeutas y sanadores, para ayudar a sanar y a facilitar el estado de salud, para activar los recursos psicofísicos de la persona que sufre. Esa es la única función que tiene o que debería tener un sanador. Ser un facilitador para que la persona que sufre se cure a sí misma. El terapeuta no es más que un vehículo por el que pasa la energía amorosa y dulce de la salud plena, de la vida en mayúscula. Es el que hace de intermediario entre la fuerza sutil del universo, con todos sus recursos, y la fuerza densa de la materia, la energía y el ego. A veces el facilitador de salud tan solo ayuda a ver, ayuda a distinguir, a poner distancia entre el problema y tú. Esa observación atenta y esa distancia sabiamente conducida por el terapeuta tan solo permite ver el núcleo del problema, los posibles focos de origen. Es cierto que a veces los terapeutas aportamos los ladrillos y el cemento, elementos, remedios, técnicas. Esos ladrillos que van a permitir al paciente reconstruirse. Pero jamás un terapeuta podrá construir nada en lugar del otro. Jamás puede recorrer el camino del enfermo, pues este es personal, intransferible, individual. El sanador tan solo puede sanarse a sí mismo. Como mucho, puede facilitar la creación energética de una onda curativa. Ese acto de construir, de reconstruirse a uno mismo, siempre es responsabilidad del paciente. Sanar solo se sana si uno quiere hacerlo y pone toda la leña en el fuego para hacerlo. Aunque el sanador ponga mucha leña y energía en el proceso, tan solo es el enfermo quien aprovechará o no aquel fuego regenerador y reconstructor para su estado de salud. La cooperación de las dos partes es imprescindible para que se dé una onda curativa, por ejemplo. Tiene que haber una cierta complicidad entre el enfermo y tú para encontrar el camino idóneo de la salud. En la sanación esenia, durante el curso, recuerdo que el profesor siempre nos decía en las prácticas: al empezar a poner una mano sobre el paciente, recuerda que sois tres, siempre sois tres. Tú, el paciente y la asistencia del universo. La llames como la llames. Es decir, la presencia del alma del paciente, la presencia divina de la fuerza sanadora del amor, así como la fuerza o la luz de tu propia alma en una sesión de sanación, siempre deben estar juntas, como unidas, en simbiosis y comunión, realizando un solo trabajo sanador. En alguna sesión o proceso sanador, ¿cuántas veces hemos visto que un sanador está completamente desconectado del paciente? Está como solo, concentrado en él mismo y también desconectado de la fuente de energía universal. Todo terapeuta o sanador ha experimentado esto algún día porque somos humanos, pero todos sabemos que aquel día el espíritu no podía estar presente. El espíritu, el universo. No podía estar presente sanando, ayudando al receptor de tus manos, simplemente porque tú no podías hacer de puente entre los dos planos. No podías aquel día realizar la fusión entre la realidad material y la realidad sutil. No sabías hacer de mediador o de canal entre la enfermedad o ignorancia y la salubridad o la plenitud. El aspecto de la asistencia de otros seres, entidades o fuerzas no corpóreas procedentes de otros planos existenciales, seres de luz que a veces intervienen en las sesiones de sanación, es un tema que tal vez abordaré más adelante o en otro libro, pues es de gran importancia, aunque en parte ya está destilado en mi obra El hemisferio olvidado, una obra bastante antigua.
De momento es preciso tan solo recordar que el terapeuta no sana ni cura nada, tan solo activa en la otra persona sus grandes mecanismos de autocuración y restauración. Despierta en el otro sus propios recursos. Tan solo accede, despierta y activa el poder de su alma y la sabiduría de su conciencia para que pueda sanarse él mismo, para que pueda mutar y evolucionar. Un sanador, médico, terapeuta o facilitador de salud solamente despierta la conciencia y activa el aspecto solar o la divinidad intrínseca del enfermo. Esa es su única misión. Para sanar, en el fondo hay que aprender a hacerle moving a nuestras enfermedades. En nuestro ser no las queremos, pues entonces hagámosle un boicot. No permitamos que se instalen en el cuerpo y en la mente. En toda etapa de autoconocimiento y reconstrucción de uno mismo, en todos los procesos de autocuración y sanación, se van disolviendo poco a poco los autoengaños y las fantasías egoicas. Se va abandonando la rigidez y la ignorancia. Se va cultivando la confianza y la fuerza sanadora. Se activan la nitidez de visión, la lucidez coherente y la inspiración. Pero sobre todo, en la etapa de sanación, lo que hacemos es aprender a perseverar en el amor. Perseverar en el amor, lo cual nos da energía y fuerza para aprender de nuestras memorias, para trascender el hábito de perpetuar el dolor. Es solo el amor quien nos da la fuerza y el sentido para no claudicar ante los acontecimientos de la densa dualidad. Recordemos aquellas bellas palabras. Nosotros somos el barco. El corazón es el timón. Las velas del barco son nuestra voluntad de avanzar y sanar. Pero el viento que impulsa las velas es únicamente el amor.